Buenas tardes, bienvenidos al programa Una mirada al autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es integración sensorial en personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. La integración sensorial es la organización de toda la información que entra por nuestros sentidos y es lo que nos da un entendimiento de lo que nos rodea y nos permite formular la respuesta adecuada a los estímulos del ambiente que está a nuestro alrededor. Pero en las personas TEA presentan dificultades para organizar y responder a la información captada por los sentidos, causando una sensación de sobrecarga sensorial y suelen evidenciarse de la siguiente manera. No les gusta que los toquen, se resisten a los besos y abrazos, no les gusta ponerse nada en la cabeza, se resisten a usar ciertas texturas, no les gusta tener las manos sucias, no les gusta que los peinen o laven los dientes, son sensibles a ruidos, pueden escuchar frecuencias que otros no. Necesita en otras ocasiones que los aprieten, tratan de tocar todo, insisten en tener siempre algo aguantado en las manos, tienden a apretar fuerte todo lo que tocan, tienden a gritar, les gusta hacer ruido y poner el volumen alto, se cubren las orejas, se distraen fácil y no les gusta donde hay muchas personas. Encuentran sabores y olores comunes repulsivos. La sensación del olfato va directo al sistema límbico, cerebro emocional. Vomitan fácilmente, siempre están haciendo ruidos con la boca, les atraen objetos que hacen ruido, prueban y huelen todo, identifican personas por el olor. Puede ponerse objetos inapropiados en la boca. Siempre están trepando, cayendo, dando vueltas, tienen impulsividad, tienen dificultades manipulando objetos pequeños como botones, acomodan su cuerpo en posiciones extrañas, no muestran señales de saber dónde están localizadas las partes de su cuerpo. Tienen torpeza, tropiezan con todo, tienden a virar el cuerpo para mirar algo y tienen pobre tono muscular. En fin, luces brillantes o intermitentes, sonidos fuertes y ciertas texturas de alimentos, prendas de vestir son algunos de los detonantes que pueden hacer sentir a los niños agobiados y molestos. El sistema nervioso de las personas con TEA es frágil y débil debido a múltiples factores como problemas de integración sensorial. Y es por eso que nuestro invitado de hoy es Daniel Mera. Él es terapeuta ocupacional, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 2004. Tiene estudios en integración sensorial, psicomotricidad y 6 años de experiencia en trabajo con niños con alteraciones del desarrollo. Daniel, bienvenido al programa Una mirada al autismo y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a la Fundación Sendero Azul, a ti, Jessica, a la señora Ivy y al señor Omar, que deben estar también por estos lados. Y pues bueno, sí, como venías comentando, cuando hablamos de integración sensorial es un proceso que el cerebro lo maneja de manera automática, ¿ok? Es la habilidad que tiene nuestro cerebro de automáticamente procesar, recibir, procesar y dar una información a todos los estímulos que siente a través de todos los receptores que tenemos en nuestro organismo. Usualmente en la escuela nos enseñaron que teníamos 5 sentidos, pero hoy en día sabemos que son más de 5 sentidos. A los 5 sentidos usuales, es decir, al tacto, al gusto, al olfato, al oído y a la vista, se le suma la parte propioceptiva y se le suma la parte vestibular, ¿ok?
brevemente, para describir esos dos de los que probablemente mucha gente no los domina o no los tiene registrados, la parte propioceptiva es la habilidad que tiene nuestro cerebro de procesar en qué posición están las partes de nuestro cuerpo y en qué posición está nuestro cuerpo. En muchas ocasiones se lo refiere como el sentido del movimiento, porque es el que nos hace pensar y es el que nos hace registrar en qué posición están las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si las personas que están en la audiencia en este momento agarran y cierran los ojos y se les pide que digan en qué posición está el dedo pequeño de su mano izquierda, probablemente van a agarrar y van a decir, ok, sí, está doblado, está estirado, está encima de mi pierna, está rascándome la cabeza, por ejemplo, por poner ejemplo. ¿Y cómo lo sabes? Y te van a responder la gran mayoría porque lo siento. Y es que lo sientes porque en nuestros músculos y en nuestras articulaciones hay receptores que se encargan de registrar la tensión que hay en esos músculos, y a través de esa tensión puedo saber si estoy haciendo una contracción o estoy relajando el músculo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite registrar a través de la propiocepción. Y el vestíbulo es una estructura que se encuentra dentro del oído interno, que es como yo siempre utilizo esto con los papás, es como el giroscopio que tienen los celulares. Si tú agarras y giras el celular en múltiples direcciones, la pantalla siempre se va a orientar en una dirección en la que tú puedas interpretar la información que la pantalla está proyectando. Exactamente funciona así el sentido vestibular. ¿Por qué? Porque él trata de orientar no solamente nuestro cuerpo en el espacio, sino que también trata de orientar nuestra cabeza en los 3 planos en los que se puede mover. Y eso es importante porque 4 de los 5 sentidos que sí nos enseñaron en la escuela están en mi cabeza. Y si no los oriento de manera correcta, por ejemplo, no puedo ver de dónde está viniendo una amenaza porque no puedo orientar mi cabeza en el espacio. O no puedo saber si están llamando mi nombre desde un lugar lejano y voltear para tratar de ubicar la fuente sonora. No puedo no puedo orientarme en el espacio de manera adecuada si no tengo esa parte o ese registro vestibular de manera adecuada. Entonces, básicamente, las personas que están dentro del espectro tienen dificultades, sí, y tú dentro de las dificultades que comenzaste mencionando, hay una mezcla interesante dentro de lo que estabas mencionando. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hablamos de personas que están dentro del espectro, que presentan dificultades de integración sensorial, tenemos 2 polos. El polo de las personas que registran excesivamente la información sensorial y el polo de las personas que no registran bien la información sensorial. Perdón que interrumpa. Entonces, es decir, esto es la hiposensibilidad y la hipersensibilidad. ¿Podrías explicar eso un poco? Correcto. Hoy en día se utiliza la hiporrespuesta o la hiperrespuesta. ¿Ok? Cuando hablamos de hiporrespuesta, es hacia la baja. O sea, que no estoy registrando adecuadamente porque no estoy sintiendo de manera apropiada lo que está llegando a mi organismo. Cuando hablamos de hiperrespuesta, es que, por ejemplo, si tú agarras y tocas o rozas a una persona, ese roce lo siente de manera exagerada. ¿Ok? Entonces, el registro es mucho mayor de lo que realmente es el estímulo. ¿Ok? Entonces, allí tenemos una gama, un abanico bastante importante. ¿Ok? Porque no todos los chicos con autismo presentan hiperrespuesta. Y no todos los chicos con autismo presentan hiporrespuesta. De hecho, dentro de lo que es el espectro del autismo, podemos encontrar chicos que tienen fluctuaciones en diversos sistemas sensoriales. Cuando hablo de fluctuaciones, hablo de que, por ejemplo, como tú mencionabas, no le gusta que lo toquen, no le gusta que lo abracen, no le gusta estar sucio, que son hiperrespuestas táctiles, pero de repente tú lo ves siempre en un columpio o siempre meciéndose. Eso ya vendría siendo prácticamente una hiporrespuesta vestibular que corresponde, en este caso,
a probablemente, porque o sea, cada individuo lo maneja de una manera diferente, podría estar ligado a un factor de autorregulación. Entonces, es bien importante entender que puedes tener una hiporrespuesta o una hiperrespuesta o, y en los casos en los que que hay chicos que presentan desórdenes de integración bastante importantes, puede haber una mezcla que, pues bueno, puede dificultar un poco no solamente su manera de interactuar con el mundo que les rodea, sino que también puede ser severamente disruptivo para el entorno familiar, para el entorno social, que al final del día es justamente el objetivo de hacer una intervención, que ese individuo sea capaz de integrarse dentro de un entorno familiar y dentro de un entorno social en el que se pueda desenvolver de manera independiente. Claro, un ejemplo no más común que los papás nos suelen contar es que prenden la licuadora y ya pues ellos inmediatamente se tapan los oídos. Exacto. ¿Qué podrían, más o menos, qué podrían hacer ellos? No, por lo menos hasta llegar al especialista, ¿qué podrían hacer? Optar. Sí, bueno, lo principal es llegar al especialista porque muchas veces una de las cuestiones más comunes que nos hemos encontrado, sobre todo a nivel clínico, es que los papás dicen, ah, no, pero es que es malcriado, ah, no, pero es que es temático, ah, no, pero es que, o sea, tratando de buscarle explicaciones simplistas a un episodio que realmente tiene muchas aristas, ¿ok? ¿Qué podemos hacer en ese tipo de situaciones? Usualmente cuando tienes una hiperrespuesta, ¿ok? Tienes que ir haciendo aproximaciones que sean muy controladas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una hiperrespuesta a nivel auditivo, no es que vas a agarrar y vas a ir trabajando como en algunas ocasiones me han insinuado, ir trabajando sonidos de manera progresiva. O sea, eso no es que te va a generar muchos resultados, sino que simplemente tienes que trabajar con la anticipación. Tienes que agarrar y tratar de que el niño entienda de que vas a utilizar un elemento dentro de la casa que va a causar ruido, ¿verdad? Y que eventualmente, de manera progresiva, a través de muchos episodios en los que eso se va a suscitar, el niño va a comenzar a decir, ah, bueno, mira, o sea, eso no es que me está causando un daño, probablemente uno de los ejemplos que yo siempre suelo utilizar con los papás es que, por ejemplo, si usted va por la calle y de repente el escape de un carro suena de manera súbita, ¿qué le va a pasar a usted? Se va a asustar, va a brincar, va a saltar, va a eventualmente a emitir una respuesta verbal determinada. Ellos están sintiendo lo mismo, pero con algo que está dentro de su casa, dentro de su espacio de seguridad. Entonces tenemos que ser un poco más comprensivos y, por ejemplo, hay ocasiones en las que, por ejemplo, aún con el elemento de la anticipación no es suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar reductores de ruido, por supuesto. Podemos utilizar audífonos reductores de sonido que funcionan extremadamente bien. ¿Por qué? Porque en este caso no es que el chico no quiera escuchar lo que está a su alrededor, es que simplemente lo percibe como una amenaza porque es tan impactante el ruido que simplemente no quiero estar expuesto a eso. Una de los ejemplos que también uso con los papás es que si usted tuviese un martillo neumático a su lado sin protección de sus oídos, vamos a ver qué es lo que piensa hacer usted. O sea, si yo agarro y entro con un martillo neumático a su casa y comienzo a martillar sin que usted esté preparado, usualmente va a tener la misma respuesta que su hijo cuando usted prende la licuadora. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que tratar de tener un poco, o sea, entender la individualidad del niño y que probablemente
no va a ser suficiente solamente con el hecho de anticipar, sino que también tenemos que tomar otras medidas, como por ejemplo alejarlo de la fuente de sonido, protegerlo de la fuente de sonido, y eventualmente durante el proceso terapéutico eso se va reorganizando. ¿Por qué? Porque Claro, muchos de perdón las... que te interrumpa un ratito, pero lo de los audífonos debe de ser por corto periodo de tiempo, supongo, ¿no? Porque no toda la vida los vamos a poder aislar, pues, del ruido, ¿no? De los estímulos externos, ¿no? Claro, es que justamente a eso va dirigido la terapia, ¿ok? A que eventualmente tú puedas organizarte dentro de un espacio terapéutico y dentro de ese espacio terapéutico eventualmente aplicar esa organización al mundo exterior. O sea, cuando hablamos de la terapia de integración sensorial, es una terapia que va dirigida a eso, va dirigida a que el individuo organice esa información que está recibiendo del medio para crear una respuesta que le permita adaptarse de manera adecuada al entorno en el que se está desenvolviendo. Correcto. Bueno, aquí tenemos un comentario que dice: mi hijo hace eso, va al parque solo a mecerse en el columpio. ¿Ves? Entonces, fíjate que allí ya hay una... Qué bueno que estamos tocando ejemplos palpables de mamás y fíjate que lo puse al azar y salió una. ¿Por qué? Porque probablemente cuando... Eso es algo que también quería tocar, agradeciendo la oportunidad de tener esta plataforma. Cada vez que se escucha de integración sensorial, tenemos que hacer una diferenciación. La terapia multisensorial y la terapia de integración sensorial son dos cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de estimulación multisensorial o estimulación sensorial, ¿ok? Estamos haciendo un abordaje directamente de uno de esos 7 sentidos que ya mencionamos, ¿ok? Y cuando hablamos de terapia de integración sensorial, es que estamos utilizando esos 7 sentidos en una sola actividad para que el sistema nervioso central sea capaz de integrar toda esa información, ¿ok? Para que sea capaz de manejar toda esa información. Entonces, por ejemplo, cuando hay oportunidades en las que la gente nos dice, no, bueno, es que la terapia que recibió mi hijo, tuve un caso de una mamá que me comentó que le hacían terapia de integración sensorial y era prácticamente 30 minutos columpiándose en un columpio. Entonces yo digo, bueno, ok, chévere, estaba utilizando un principio de integración sensorial, pero estaba haciendo una estimulación sensorial, no está haciendo terapia de integración sensorial. Entonces, sí, creo que la señora Ivy en alguna oportunidad tuvimos chance de conversarlo en otra entrevista. No es que una sea menos que la otra o que tengan que competir, sino que simplemente depende del individuo, depende de qué es lo que nosotros queremos ganar, de qué es lo que nosotros clínicamente estamos observando, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay muchos chicos que están dentro del espectro y que utilizan el mecerse, poder llegar a un punto en el que nos podemos hacer entender con él, ¿ok? Entonces, sí, hay ciertos estímulos que son mucho más potentes, como por ejemplo la parte vestibular, que ayuda muchísimo a la organización, pero la terapia de integración sensorial no es nada más estar columpiándose o hacer estimulación vestibular. Es muchísimo más que eso, es mucho más complejo y requiere estar siempre atento a cuál es la respuesta que me está dando el niño, porque por ejemplo, en el caso que te estaba comentando antes, la mamá me decía, o sea, es una mamá que ya tiene 2 hijos, su hijo mayor era TEA, su hijo menor, que es el que yo estaba que tenía en tratamiento, también es TEA, y su hijo mayor, lo ponían en el columpio y lo ponían en el columpio, así gritara, llorara y pataleara. Entonces, o sea, eso realmente no es terapia de integración sensorial. ¿Por qué? Porque primero, una de las bases principales de la terapia es que no puedes causar o no puedes tener al niño gritando y llorando
de manera incontrolada, y más cuando el estímulo que le estás proporcionando es el que está generando ese descontrol o esa desregulación. Entonces, dentro de lo que es el esquema de la terapia de integración sensorial, o sea, ¿tienes esa herramienta? Sí, pero si esa herramienta no te funciona, tienes que generar una adaptación a ese individuo. Correcto. ¿Se puede trabajar con adultos o solamente con niños, esta terapia? Fíjate, eso es un tema bastante interesante. Hoy en día hay investigación que soporta el hecho de trabajar con adultos, pero ¿qué es lo que pasa? También esta evidencia sugiere que mientras más temprano en el desarrollo trabajas, el cerebro es mucho más maleable y es mucho más fácil llegar a generar respuestas en menor cantidad de tiempo. ¿Ok? No es que sea imposible, no es que no deba hacerse, pero por ejemplo, en chicos ya, por ejemplo, adolescentes y adultos dentro del espectro, tenemos más herramientas para utilizar, no solamente la terapia de integración sensorial. Y pues bueno, o sea, creo que eso también es válido decirlo. O sea, no es que terapia ocupacional en chicos con autismo sea única y exclusivamente terapia de integración sensorial. Todo lo contrario, o sea, hay N cantidad de herramientas que te pueden ayudar. Está la parte psicomotora, y está la parte sensorial, que obviamente es importante, pero hay N cantidad de herramientas diferentes que puede hacer uso un terapeuta ocupacional para abordar ya sea a un niño o a un adulto que esté dentro del espectro. Correcto. ¿Por qué es importante la integración sensorial? ¿Una razón? Mira, la razón es, a ver, nosotros somos entidades biológicas que reaccionamos en base a lo que el medio nos proporciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo que el medio me está proporcionando no es suficiente, ¿verdad? Voy a buscar más ese estímulo, que es lo que pasa con los chicos hiporreactivos, ¿ok? Que, por ejemplo, son los chicos que están saltando todo el tiempo, que están caminando de un lado a otro todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una conducta de búsqueda de un estímulo, ¿verdad? Pero que al final del día no te permite desempeñarte de manera adecuada dentro de un entorno específico. Por ejemplo, dentro de un aula de clase o, por ejemplo, dentro de un entorno social en una reunión familiar. ¿Ok? Si por el contrario tienes un chico que está todo el tiempo ansioso y asustado porque no sabe de dónde va a venir el próximo susto, que es el caso de los chicos hiperreactivos, ¿ok? Simplemente vas a tener un chico que va a querer estar todo el día encerrado, que va a querer estar protegido todo el tiempo, que va a ser extremadamente irritable, ¿ok? Y que obviamente va a pasar lo mismo que en el hiporreactivo, o sea, no se va a poder desempeñar dentro de un ambiente de manera eficaz. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente nosotros generamos respuesta en base a lo que recibimos. Entonces, si lo que estoy recibiendo es inadecuado, mi respuesta va a ser inadecuada. Uno de los ejemplos que suelo ponerle a los papás es que si tú agarras una calculadora y pones 2 más 2 y te sale 27.000, lo primero que vas a hacer es vas a pensar, bueno, de repente no puse la información como era. Y si vuelves a poner 2 más 2 y te sale 4 y te sale 7, por ejemplo, dices, no, bueno, mira, o sea, algo está pasando con esta calculadora está mala. Entonces, básicamente la analogía funciona en que el proceso interno de cada individuo es el que le va a permitir desempeñarse de X o Y manera dentro de lo que es el entorno en el que se desenvuelve. Entonces, yo creo que esa es una de las importancias más fuertes de hacer un abordaje no solamente de integración sensorial, sino desde el punto de vista de terapia ocupacional. Bien, Daniel. Bueno, tenemos unos mensajes. Bueno, saludos a Fernando López, a Yajaira Estupiñán. Ana Ceballos nos dice, excelente la entrevista. Un saludo a la señora Isabel Espinosa. Sí.
Bueno, siguiendo con el tema, para detallarles más a los padres, ¿cómo ellos pueden saber o identificar que sus niños tienen problemas sensoriales? Fíjate, por ejemplo, en lo que es el DSM-5, el manual el manual diagnóstico que desarrolló la Asociación Americana de Psiquiatría, recientemente, o sea, el DSM-5 tiene desde 2013 publicado, hay algo que es bien importante y es que hace mención de que uno de los criterios diagnósticos hoy en día para chicos que están dentro del espectro del autismo es que hay respuestas irregulares dentro de lo que es la parte sensorial. ¿Ok? Entonces, ya de por sí, usualmente, o sea, más que usualmente, es básicamente una característica que los chicos que están dentro del espectro van a presentar algún tipo de alteración de lo que es el procesamiento sensorial. No es un 100%, pero es un porcentaje bien importante de personas que están dentro del espectro que presentan este tipo de problemática. ¿Cuáles son los signos importantes? Por ejemplo, tenemos que aprender a discernir un poquito también cuáles son esos signos importantes, porque, por ejemplo, hay muchos padres que comienzan a alarmarse porque ven a los niños de 1 o 2 años caminando en punta. Entonces comienzan, ay, mira, pero eso puede ser autismo. No, o sea, no todos los chicos que caminan en punta están dentro del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque o sea, el espectro del autismo es un punto dentro de lo que es el conglomerado de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, no es, o sea, y caminar en punta se puede presentar en un retraso global del desarrollo, o se puede presentar en el autismo, o se puede presentar en un déficit de atención, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pararse en punta, o sea, hay que anotarlo, pero no es un factor determinante para decir que un chico tiene o está dentro del espectro. ¿Ok? Pero, por ejemplo, cuando vemos que hay dificultades significativas en la comunicación, cuando vemos que el niño no nos mira a la cara o que parece que cuando lo llamamos no atiende a su nombre, cuando, por ejemplo, hay algo que es bien usual que la gente en consulta siempre lo menciona, que comienza a alinear juguetes o a alinear objetos, ya esos factores que te hacen presumir que tú puedes estar enfrente de un chico que está dentro del espectro. Y ojo, escúchese bien, que te hace presumir. No es que estoy sentenciando de una vez que el chico está dentro del espectro. ¿Por qué? Porque para tú decir que una persona está dentro del espectro del autismo, tiene que pasar una cierta batería de evaluaciones que no solamente son realizadas por terapia ocupacional, sino que también tiene que ir acompañada de la parte psicológica infantil, de la parte del lenguaje, ¿ok? O sea, básicamente ese es el tridente ideal de evaluación. O sea, terapia ocupacional, terapia del lenguaje y psicología, que son los que de manera global pueden tener una imagen un poco más concreta de qué es lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, si el chico ha tenido infecciones en los oídos de manera recurrente durante los 2 primeros años, probablemente pueda haber un daño dentro de lo que es toda la estructura del oído. Entonces, ay, no, pero es que no me responde, es como que si no me oyera, ay, pues, pero eso puede ser autismo. No, pero tienes que tener en cuenta de que tuvo, o sea, factores previos que te hacen pensar que, o sea, no es que sea autismo, sino que puede haber un daño por ese tipo, o sea, por poner ese caso específico, ¿no? Entonces, es tan sencillo como que hay muchos factores y por eso se habla de espectro del autismo, porque Sí, no, o sea, tú puedes Daniel, tener... un momentito. Sí. Necesitamos ir a una pausa a continuación, queridos amigos. Una pausa publicitaria y ya regresamos.
Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan el tema de integración sensorial con el terapista ocupacional Daniel Mera. Y bueno, para continuar, Daniel, ¿existe algún tipo de test que los profesionales utilizan para saber si la persona tiene problemas en la integración sensorial? Sí, de hecho, a ver, dentro de lo que es la teoría de integración sensorial, hay una prueba que es el STIC, que es la prueba de praxis y de integración sensorial, que fue desarrollada hace bastante tiempo, pero que hoy en día continúa teniendo validez. Es una batería bien extensa que evalúa básicamente todos los aspectos sensoriales del individuo. Lo que sí digo es que se requiere de muchísima experticia y de muchísimo tiempo y de una inversión bien importante como para realizar esa prueba. Estamos
estamos hablando de que, por ejemplo, nada más los materiales de la prueba es una maleta, literalmente una maleta de viaje, y cuesta aproximadamente $3,000, $4,000, una cosa así. Entonces, te podrás imaginar cuánto se cobra por una evaluación de ese tipo. Hoy en día hay otro tipo de herramientas que también nos ayuda. Por ejemplo, está el Sensory Processing Measure, el SPM, que te da, o sea, es una herramienta que los padres y la escuela, o sea, tiene dos componentes, el componente de hogar y el componente de la escuela, que son usualmente los lugares en donde el niño se desenvuelve, ¿ok? Los dos lugares más importantes donde el niño se desenvuelve. Entonces, es un cuestionario que el padre y el maestro van llenando y eso nos da una relación de cómo está funcionando el sistema sensorial de ese individuo. También está el perfil de Winnie Dunn, que básicamente funciona muy similar al SPM, y hoy en día a nivel internacional se está desarrollando una prueba nueva que no me recuerdo, el EASI, EASY se llama, son sus siglas en inglés. Hoy en día Ecuador está incluido dentro de ese proceso de avalar esa data. Ese proceso está a cargo de Silvio Scategui, que es una colega mía aquí en Guayaquil, y en el que ella, junto con, por ejemplo, hay gente de Quito, Jenny Mejía, hay gente en Cuenca, Marisol Di Fede, habemos otros terapeutas ocupacionales aquí en Guayaquil que estamos comenzando a instruirnos en esa batería de evaluación para estandarizar esos resultados con la población de Ecuador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es una prueba que se está haciendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú necesitas la data de cada país para que lo que vayas a hacer con esa evaluación sea estadísticamente comprobable dentro del espacio geográfico en el que lo estás realizando. ¿Ok? Y justamente ese es el proyecto en el que nos encontramos hoy en día, que básicamente, o sea, previo a la pandemia, estábamos ya en proceso de hacer las evaluaciones de validación. La pandemia ocurrió y frenó todo, pero ahorita, como estamos en este proceso de recomenzar y de la reapertura, que ya tiene bastante tiempo, ya estamos comenzando a hacer otra vez ese proceso. Va a ser una herramienta nueva. Una vez que nosotros entreguemos toda esa data, que tenemos que básicamente cada evaluador evaluar aproximadamente, creo que son entre 20 o 30 niños cada evaluador, para hacer una data lo suficientemente robusta como para que el instrumento sea válido para la población ecuatoriana, y eso creo que es súper importante porque, pues bueno, o sea, hasta ahora las baterías de evaluación que se tienen son internacionales y son bajo estándares internacionales. El hecho de que se esté haciendo la validación con población del Ecuador le da validez y le da un poco más de anclaje a esa prueba. Y, por ejemplo, también hay un test que se llama el test de observaciones clínicas, que también eso se le puede pasar a ciertos individuos con los que probablemente presenten un funcionamiento un poquito más organizado, y que también te puede dar un panorama bien completo de cómo está trabajando el sistema sensorial de ese individuo. Correcto. Daniel, Alexandra Proaño nos dice: mis hijos son 3 adolescentes que no pueden ir en un bus porque se ponen mal. Se les baja la presión, no soportan el olor de las personas, ni estar donde existe mucha gente. Si van en un carro particular, no pueden ver el paisaje por las ventanas porque se marean. Así que prefieren taparse los ojos y en la noche no toleran las luces brillantes. Fíjate, allí hay una mezcla bien interesante. Probablemente estamos en presencia de individuos que tienen una hiperrespuesta. ¿Tienen una hiperrespuesta a qué? Una hiperrespuesta a estímulos vestibulares. ¿Por qué? Porque fíjate
que hay una clave bien importante, y es el hecho de que de que se marean mientras van en un carro en movimiento si intentan fijar la mirada. El sistema vestibular se encarga de, como dije en un principio, de estabilizar el resto de los sentidos de alguna manera y de organizarlo. ¿Qué es lo que pasa? Los movimientos oculares dependen mucho de hacia dónde estoy orientando mi cabeza en el espacio. ¿Y qué es lo que pasa? Los movimientos oculares también están en intrínseca relación con lo que es el sistema vestibular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estímulo va demasiado rápido, a mis ojos le cuesta enfocar, y ese movimiento constante es como que si estuviesen, por ponerlo de alguna manera, en una lavadora. Entonces, ¿qué pasa? Me va a generar náuseas, me va a generar mareo, y simplemente ellos están buscando una herramienta que es simplemente taparse los ojos o simplemente protegerse de ese estímulo. ¿Ok? Estamos, sí, en presencia de una hiperrespuesta. No necesariamente tienes que estar dentro del espectro del autismo para presentar una dificultad de integración sensorial. Creo que eso también es importantísimo recalcarlo. O sea, no es que, ay, mira, tiene una falla de integración sensorial, ¡pum!, autismo. No, eso no funciona así. Claro. Daniel, ¿qué profesionales son los idóneos y conocedores para trabajar los problemas de integración sensorial? Eso es un tema bastante controversial. Te lo digo por esto. A ver, a nivel mundial, por ejemplo, para hacer la certificación de integración sensorial, por ejemplo, en países de primer mundo se permite que, por ejemplo, psicólogos, terapeutas físicos, terapeutas del lenguaje, tengan acceso a esa certificación. ¿Qué es lo que pasa? La terapia de integración sensorial hoy en día es un modelo que básicamente rige la terapia ocupacional, el ejercicio de la profesión de terapia ocupacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho fue desarrollado por una terapeuta ocupacional en la Universidad del Sur de California. Eso no quiere decir de que es algo exclusivo de terapia ocupacional, pero las personas más indicadas para hacer uso de esa herramienta, yo sí pienso que son terapeutas ocupacionales, porque primero tenemos todo lo que es el bagaje de estudios de lo que es la parte neurológica, de lo que es el funcionamiento del sistema nervioso central, de lo que es el proceso de intervención. Y yo, o sea, concuerdo con el hecho de que haya profesionales que sepan qué es integración sensorial, porque mientras más profesionales lo sepan, es mejor. O sea, por ejemplo, como tú bien dijiste al principio, yo tuve un proceso de formación en ABA, pero yo no soy psicólogo. Pero yo puedo utilizar ciertas herramientas de ese abordaje para enriquecer mi proceso terapéutico con los chicos que tengo a mi cargo. Eso no quiere decir que yo estoy haciendo psicología, porque yo no soy psicólogo y yo no puedo hacer una intromisión dentro de lo que es el campo de la psicología. Yo simplemente agarro, y cuando veo que hay algo que estoy viendo que emocionalmente está surgiendo dentro de mi terapia, yo agarro y hablo con el papá y lo remito directamente a psicología, porque psicología es la persona que se encarga de todos los procesos emocionales de las personas, y yo me encargo básicamente de lo que es la parte de desempeño de esa persona y cómo, y por eso es que a mí me gusta siempre recalcar que el trabajo tiene que ser interdisciplinario. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no puedo, o sea, en Venezuela siempre se dice una frase que es que el que mucho abarca poco aprieta, y yo no tengo por qué tener todas las respuestas, ¿ok? Eso no me va a hacer más que nadie. O sea, decir que hago X, Y, Z no me va a hacer más que nadie. Entonces yo, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de humildad, cuando yo veo que hay algo que no me corresponde, yo simplemente lo refiero al especialista, que tiene que ser. Por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, viene a terapia ocupacional porque hay chicos que están dentro del espectro
que tienen problemas de alimentación, que eso es algo que estamos viendo que está en pleno aumento en consulta. Y es algo que tenemos que trabajar con la terapia del lenguaje, junto con terapia del lenguaje. Entonces, terapia del lenguaje trabaja desde un ángulo y nosotros apoyamos ese trabajo. ¿Por qué? Porque, o sea, esa es la base del trabajo interdisciplinario. O sea, el hecho de que yo pueda apoyar el trabajo que cada quien hace y que ellos puedan apoyar también parte del trabajo que yo hago. Entonces, correcto. Daniel, disculpa que te interrumpa. ¿Con qué implementos debe contar una sala para la terapia sensorial? Fíjate, eso también es bien interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay en auge algo que se llama las salas Snuzzelen, ¿ok? Que son salas que tienen muchas luces tenues, y tienen una gran cantidad de elementos en el piso, ¿ok? Eso es una terapia que utiliza elementos sensoriales, ¿ok? Para hacer esa intervención. Pero es diferente a decir que eso es terapia de integración sensorial. Por ejemplo, si ves a mis espaldas, yo estoy en mi espacio de trabajo de todos los días, como te puedes dar cuenta, hay como unas vigas en las que yo voy colocando ciertas cosas que, por ejemplo, como los columpios, como telas de nylon en las que los chicos pueden rebotar y buscar información proprioceptiva y vestibular. Tienes por acá, la escalera, en la que ellos pueden trepar. Tienes por acá otra escalera que está colgando. Fíjate que hay mucho material que cuelga, pero así como que hay material que cuelga, hay mucho material en el piso, ¿verdad? Te voy a hacer un pequeño paneo. Fíjate que tenemos los trampolines, tenemos un montón de cosas, tenemos para hacer circuitos psicomotores, que también nos ayudan en todo eso, ¿ok? No es que para hacer una terapia sensorial tengas que tener todo esto, ¿ok? Pero son elementos que te ayudan a organizar una terapia de manera adecuada. Y no solamente eso, sino que aquí te voy a girar otra vez, perdón que lo gire. Fíjate que hay un montón de juguetes, ¿verdad? Y sí. la gente que hace terapia ocupacional por lo generalmente suele decir, bueno, es que van a llevar al niño a jugar. No, es que está haciendo terapia lúdica. No. O sea, yo no sé qué hacen en terapia lúdica, eso no es mi campo de trabajo, ¿verdad? Terapia ocupacional es hacer una actividad de principio a fin y que el chico pueda concluirla, ¿ok? Y que pueda lograr esa actividad y a través de ese logro, ¿verdad? Construir un poquito de su autoimagen y de su autoestima, ¿verdad? Para que progresivamente vaya no solamente haciendo esa parte autónoma del sistema nervioso central, sino que también vaya construyendo un poco a la persona. Eso te iba a consultar. ¿Es efectiva la terapia de integración sensorial en la mejora de las habilidades adaptativas de los chicos con TEA? Hoy en día hay N cantidad de estudios que avalan la importancia de la terapia de integración sensorial como uno de las terapias más efectivas dentro de lo que está descrito para las personas dentro del espectro del autismo. De hecho, en la página del CDC, que hoy en día por lo de la pandemia está muy de moda, en la página del CDC, cuando tú te pones a buscar cuáles son las terapias indicadas para personas que están dentro del espectro del autismo, está la terapia ABA, que es terapia de modificación conductual, está fisioterapia, está terapia ocupacional y está la terapia de integración sensorial. ¿Por qué? Porque, pues bueno, o sea, como te dije en un principio, nosotros somos seres que respondemos a nuestro entorno y si nuestro entorno lo percibimos de manera inadecuada, nuestra respuesta va a ser inadecuada. Entonces, el apoyo, y también esto es bien importante, el apoyo en edades tempranas es el que suele dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque es lo que venía diciendo de que cuando estamos en edades tempranas el cerebro es mucho más maleable y podemos trabajarlo de mejor manera. Entonces, en ese sentido, la terapia de integración sensorial tiene
básicamente décadas de estudios que avalan su efectividad, pero como acabo de decir, no es que una sola terapia te va a generar un resultado visible, ¿ok? Es el uso de múltiples herramientas, el uso de un equipo interdisciplinario el que te da la habilidad de que ese chico salga adelante. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un chico que es que le genere ansiedad el hecho de exponerse a estímulos vestibulares. Y ok, chévere, yo puedo respetar eso, pero eventualmente esa ansiedad se va a seguir multiplicando y se va a seguir cabalgando. Entonces, o sea, terapia de integración sensorial hace su parte, psicología hace su parte, ¿verdad? Y es donde el individuo va generando mejores respuestas, ¿ok? Que eso es algo bien importante que los papás tengan claro, porque hay ocasiones en las que entendiblemente los papás se ven abrumados cuando se sientan enfrente de los especialistas y el especialista le dice, mira, tienes que hacer terapia de lenguaje, tienes que hacer psicología, tienes que hacer terapia ocupacional, eventualmente con chicos que están escolarizados tienes que hacer psicopedagogía, y comienzan a sumar y dicen, bueno, pero es que son muchas terapias. Y es que sí, o sea, el nivel de funcionamiento de un ser humano es extremadamente complejo y requiere de muchos abordajes para que pueda funcionar dentro de un entorno exigente como el que tenemos hoy en día. Claro, Daniel, bueno, leo unos mensajes. Saludos a la señora Daisy Macías, también a Loli Dávila, nos dice saludos familia azul. Excelente tema, nos dice también Loli Dávila. Saludos desde Apaga Milagro, Jacqueline Morán. Bueno, quería consultarte, ¿no? Quería consultarte, ¿sí nos escuchas? Sí, sí. Ah, ya, listo. ¿Cómo trabajar desde casa a los chicos con problemas sensoriales? Porque como muchos padres nos están viendo, sé que esa es una pregunta importante. Fíjate, hoy en día el Internet ha globalizado muchas cosas, ¿ok? Y el acceso te hace tratar de buscar información, pero a ver, es algo que yo suelo decirle a los papás, si tú en Internet te dedicas a buscar si existe o no el abominable hombre de las nieves, te vas a conseguir con gente que afirma que lo consiguió, ¿ok? Eso quiere decir que tenemos que buscar fuentes confiables, buscar fuentes que sean clínicamente comprobadas, ¿ok? Usualmente también suelo decirle a los papás que lo mejor que pueden hacer es asesorarse con un profesional, ¿ok? Y no, o sea, esto está dirigido obviamente porque, o sea, para algo nos formamos, estamos para ayudar, y probablemente podemos darles estrategias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Internet abundan esos listados de actividades sensoriales. Y en ocasiones a nosotros como profesionales nos llegan a la casa diciendo, ay, pero es que yo intenté esto y nada me funcionó. Entonces no debe ser sensorial. No, probablemente el abordaje que estás haciendo no es el adecuado y por eso no te está funcionando. Y de allí la importancia de que un profesional esté contigo en este proceso. ¿Ok? Como te dije, por ejemplo, para la parte auditiva va a depender mucho de cada individuo, ¿ok? Porque lo que le funciona a un chico con hiperrespuesta no puede que no le funcione a un chico con hiperrespuesta también, ¿ok? Entonces, allí también yace la importancia de que te asesores con un profesional. Sí, hay un montón de recetas de cómo hacer estimulación en casa, pero el primer paso siempre va a ser consultar con un profesional, porque, o sea, te puedo dar N cantidad de actividades, pero esa actividad tiene que ir dirigida específicamente a cada individuo. Correcto, Daniel. Bueno, ya estamos casi finalizando el programa. Quisiera que nos digas unas palabras muy breves, unos 10 segundos, de una recomendación con referente al tema que hemos tratado. Bueno, en principio, gracias una vez más por la invitación a la Fundación Sendero Azul.
Estoy muy contento de haber compartido con toda la audiencia. Saludos a todos, por donde sea por donde estén, que nos estén viendo. A ver, como dije hace un tiempo, la terapia de integración sensorial ayuda a que las personas puedan desempeñarse y desenvolverse de manera adecuada. Usualmente los papás siempre suelen decirnos, ay, pero es que no se comporta, ay, es que no se está quieto, ay, es que no puede estar sentado. Y pues bueno, eso sí te lo pongo por acá. Fíjate, usualmente los papás vienen por problemas de conducta, por desempeño escolar y tal y no sé qué, pero eso es la parte más arriba de una pirámide que se construye desde la parte sensorial. Si lo quieren buscar, esta es la pirámide del desarrollo de Lázaro y Berrueso. ¿Ok? Fíjense que la parte base de esa pirámide son los sentidos. Es con lo que nosotros venimos. O sea, nosotros somos, cuando nacemos, o sea, somos unos seres que se retroalimentan de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso nunca acaba. Eso es un proceso que no va a acabar nunca. ¿Ok? Entonces, si nosotros intervenimos de manera responsable, ética y consciente al niño que está dentro del espectro, podemos lograr resultados impresionantes. Impresionantes desde todo punto de vista, porque, por ejemplo, hoy en día yo tengo un chico que al principio de mi carrera era mi paciente y hoy en día está viviendo en España y está ganando concursos de dibujo. Y en un principio a la mamá le preocupaba que no se podía quedar quieto, de que golpeaba mucho a los niños, de que tenía conductas muy disruptivas, y hoy en día es literalmente un artista plástico. Y no solamente un artista plástico, sino que hasta actor de teatro es. Entonces, si hacemos intervenciones adecuadas en la edad correcta, podemos conseguir resultados bien importantes. Correcto, Daniel. Bueno, un último mensaje, el señor Felipe Cobo, saludos desde Milagro. Te agradezco, Daniel, por tu intervención en este espacio, y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.